20 años de los pósters del Orgullo Friki. Pues como dije en la píldora anterior de esta serie, durante todo este verano vamos a ver 20 años de imagen gráfica, el libro este que podéis encontrar en Amazon, como si fueran con comentarios en audio. Entonces, en la píldora anterior vimos la parte de los logos del Orgullo Friki que se han usado durante estos 20 años, y ahora nos vamos a centrar en algo que sí que ha estado todos los años, o casi, que son los pósters del Orgullo Friki. Cada uno explicado, que da algún comentario de cada uno de ellos, que es lo que no viene en el libro. En el libro es un libro de imágenes, y ahora, digamos, este sirve como apéndice como si fuera para eso, los comentarios en audio de cada uno de los pósters. Vamos a irlos viendo uno a uno y vamos comentándolos. En primer lugar tenemos el póster original del Orgullo Friki, el que ha salido por todas partes desde hace 20 años, que es el póster que, como digo yo siempre, que menos he tardado en hacer. La verdad es que se notan un poquito los cortes, porque la verdad tardé muy poco. Quise hacer eso, la mezcla un poco de elementos que me venían bien, un poco, la de conocer que todo se basa en la figura de Superman. Busqué un casco de Darth Vader, que no fue difícil que se pudiera poner y que quedara bien, más o menos de tamaño, el escudo del Capitán América, que también era sencillo, y la espada de El Señor de los Anillos, que también la ajusté. Luego la tipografía es la que usé al principio en todos los Orgullo Friki, que era así una tipografía así un poquito divertida, y se me ocurrió ponerle de fondo unos colores bastante estrambóticos. Es un degradado verde-rojo, que es uno de los peores que existen en el mundo, porque chasca mucho a la vista, pero quería eso, que fuera llamativo. Entonces en aquel entonces se llevaban muchísimo además los degradados, y dije, pues no, pero si hago un degradado lo hago eso, de verde-rojo, que como dice siempre, que parece que salta. Ese fue el primero de los pósters. El siguiente, en realidad, no fue un póster como tal del Orgullo Friki, sino el teaser del segundo día del Orgullo Friki, basado en el teaser póster del episodio 1, en el que aparecía Anakin con la sombra de Darth Vader. Pues al que aparecía aquí, una de mis fotos de mi sesión de fotos para el EP3, vestido de caballero Jedi, y en la sombra, en vez de salir el Darth Vader, salía una persona disfrazada de Pac-Man, relativo al Pac-Man en vivo que se hizo en el primer día del Orgullo Friki. Dominaremos el mundo otra vez, era el eslogan de aquel entonces, pero bueno, esto era, digamos, una especie de teaser, porque el póster del siguiente año tuvimos una colaboración súper guay. Jesús Martínez del Vaz, que por aquel entonces le conocía yo por El Señor de los Panchitos, por Bok, por El Hobbit y cosas de estas, y me pasó unas ilustraciones que estaban recicladas, pero bueno, se le agradece que me dejara utilizarlas. Y tenemos ese día del Orgullo Friki, episodio 2, y el eslogan, que era porque todos tenemos un lado oscuro. Ya en la siguiente ocasión también tuve una colaboración de un compañero que era ilustrador, que se llamaba Pablo Pajarón, que cogimos el póster original, el del primer año, y entonces como que atravesaba un friki ese elemento con un mantel en el cuello, con los calzoncillos por fuera, con un aspecto muy parecido a mí, todo se ha dicho. Y digamos, era eso, conmemora a tus héroes, que era el eslogan. Entonces era eso, era como que los frikis nos disfrazamos con lo que sea para conmemorar a nuestros héroes. En el siguiente año, el del año 2009, basándonos otra vez en ese dominaremos el mundo, el eslogan era que si no dominamos este mundo, si no es de este mundo, dominaremos otro. Y entonces se veían unas pequeñas guías de viaje variadas. Puse la guía del autoestopista galáctico, la portada de Douglas Adams, queríamos dedicárselo a Douglas Adams este año. Y teníamos como las guías visuales de estas del País Aguilar, que poníamos Vulcano, el Trotamundos, que en vez de Trotamundos era Trotaplanetas, dedicado a Namek. Y entonces el mes del National Geographic, el Fantastical Geographic, con homenaje a dragones y mazmorras.
En los siguientes años cambiamos un poco de tercio. Digamos que teníamos en la mente ese póster un poco tal, pero también pensábamos un poco en el diseño de las camisetas y esas cosas, entonces queríamos como aunar un poco el tema. En el quinto capítulo, digamos, no es igual que la camiseta, pero le pareció mucho. Teníamos ahí ese Día del Orgullo Friki, Frikis Perdidos, porque se le conmemoraba el final de Perdidos, y tenía una V por delante diciendo que era el quinto Día del Orgullo Friki, que también era el aniversario de la serie V, es el V original de la serie de los lagartos. El año siguiente teníamos ese May the Free Be With You, que ese sí que se usó directamente tanto para la web como para el póster como para la camiseta. El de la camiseta, digamos, solo era en un color, pero más o menos el logo era el mismo. Y el año siguiente pasó igual. License to Freak, licencia para friquear de 007, que también conmemorábamos, creo recordar, los 40 años, una cosa así. No recuerdo exactamente que se celebraba, creo que sí que era los 40 años. Y tenemos ahí a ese Darth Vader Bond en la parte inferior. Y entonces se lo quisimos dedicar. En el año 2013 se lo quisimos también dedicar a Star Trek, y ahí podéis ver ese donde ningún friki ha podido llegar, de Orgullo Friki 13, y ese símbolo que mezclaba a Darth Vader con el icono de la Federación de Planetas de Star Trek, que hay quien dice que es una aberración en aquel entonces el mezclar esas dos cosas, pero bueno, somos frikis y eso es lo que pasa. Y ya llegamos al 10º aniversario del Orgullo Friki. Utilizamos el logo, la mano tal, con un 1 que era un sable láser. Entonces ahí también volvimos a mezclar Star Trek con Star Wars. Y ya en vez de dominaremos el mundo, dominamos el mundo. Ese era el cambio. Al año siguiente, en 2019, bueno, al año siguiente, unos años después, que no hubo pósters porque sobre todo se centraron en los pósters de Frikimad, hicimos el póster del Orgullo Friki 2019 basado en el aniversario de la novela 1984 de George Orwell, y entonces quisimos centrarnos en eso, el Gran Hermano te vigila desde 1984, que es el título de la novela. ¿Y qué pasó al año siguiente? Pues que el año siguiente fue el 2020 y caímos todos en una pandemia en la cual lo que nos pidieron durante, sobre todo en la época donde se celebraba el Orgullo Friki, es que no saliéramos de casa. Entonces digamos que quise hacer el póster como si fuera, pues hacerlo rápido, como si fuera un graffiti. Entonces con una plantilla cambiamos un poco el logo del Orgullo Friki, y en vez de ser el octógono de Perdidos, es como una casita, y entonces porque era el quédate en casa, si eres friki no te costará. Y al año siguiente, con la llegada de las vacunas, celebramos el 15 aniversario del Orgullo Friki. En casa todavía, digamos, no pudimos hacer Frikimad y esas cosas, se podía salir, pero no se celebró como se debía. Y el eslogan era ese, 15 años y todos podemos ser super soldados, y la imagen era esa, el suero del super soldado, que se ve un poquito en un lateral el logo del Orgullo Friki de Stark Industries, que es lo que pone. Al año siguiente, en 2024, bueno, al año siguiente no, o sea, el siguiente póster, digamos, de 2024, que ya no hubo Frikimad como tal, celebramos el 25 aniversario del estreno del episodio 1 y de Matrix, y lo llamamos Every Freaky Has a Beginning. Cada friki tiene un comienzo, un poco basándonos en ese teaser que habíamos usado ya el segundo año. Pues es un niño mirando la cartelera del cine y su sombra es la de Darth Vader. Tiene su gracia. El año pasado celebramos el 10º aniversario del Ministerio del Tiempo, y el eslogan era ser frikis, tener una puerta del tiempo. Cogimos el logo del Ministerio del Tiempo y lo tuneamos un poco con simbolitos de cosas frikis. Y ya llegamos al 20 aniversario, que es este año. Ya lo he explicado en otra píldora anterior, pero lo que digamos que está basado en el cartel de la edición especial 20 aniversario de la trilogía de Star Wars, cuando se estrenó en 1997.
Y en vez de utilizar el póster original, se utiliza como si estuviera esto en oro y cosas así. Y entonces ese es el póster de este año, del Orgullo Friki. Bueno, pues este ha sido un repaso. Habéis visto que ha habido años que no ha habido póster, pero lo dicho, porque se han utilizado, todos los esfuerzos se fueron a Frikimad, que ya hablaremos en un capítulo posterior de esos pósters. Y pues eso, se han saltado y tuvimos nuestros pósters pandémicos. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. El siguiente episodio estará dedicado a las camisetas del Orgullo Friki. Y nada, pues nos vemos en la siguiente píldora, que creo que todavía tenemos píldoras de Freaky Mad by Oxo, de las charlas, así que la siguiente será de Freaky Mad by Oxo y la siguiente de esta serie del 20 aniversario de Orgullo Friki. Nos vemos.